etapa o serie que se llama movimientos post-reforma. Vamos a ver los movimientos más importantes o uno de los movimientos más importantes que se dieron en la Reforma o posterior a la Reforma. Básicamente estamos viendo denominaciones, lo que le llamamos denominaciones, o el origen de algunas, las abuelitas de algunas denominaciones. Algunas van a ir mutando con el paso del tiempo, pero estamos viendo eso. ¿Y por qué se dan las denominaciones? Recordarles que de las pocas cosas negativas de la Reforma es que no hubo una centralización de la Iglesia reformada. Entonces, pues no había una autoridad establecida, no había un grupo de líderes establecidos, y eso dio a pie a que se formaran diversos grupos. La mayoría de estos grupos mantuvieron la sana doctrina. Muy pocos se desviaron, aunque sí hubo algunos que se desviaron, y eso es de las cosas negativas de la Reforma. La Iglesia recién reformada estaba muy, voy a usar esta palabra, asqueada del abuso de la autoridad papal. Entonces dijeron, no queremos centralizar la autoridad en una sola persona. Y de hecho, pues no hubiera sido sano que fuera una sola persona, pero es tal vez un consejo dado por los reformadores, y que se hubiera seguido dando, hubiera sido muy sano, pero no se dio. Entonces la semana pasada vimos que de los primeros reformados fueron los discípulos de John Hus, que eran los husitas, y que fueron evolucionando hasta convertirse en el grupo de los moravos, y vimos todo lo referente a ellos. Hoy voy a hablar de dos corrientes que son contrarias una a la otra sin querer, y por eso digo que son de los temas que me apasionan. Los que me conocen saben que hay ciertos botones que si le picas me voy a poner muy apasionado, y este es uno de ellos. Y vamos a ver la corriente del calvinismo y del arminianismo como corrientes. Estas formas de pensamiento producidos de la Iglesia reformada van a dar pie a grupos distintos, como los bautistas, los presbiterianos. Van a adoptar cierta postura, y tenemos después iglesias un poquito más cargadas al arminianismo, como el metodismo, el pentecostalismo, que es muy reciente, realmente es de las más recientes que tenemos. Y vemos esas dos diferencias. Ahora, recordarte una cosa también muy importante. En medio de tanta denominación, en medio de tanto grupo, ¿cómo le puedo hacer yo para decir este sí está sano y este no? No son por las doctrinas secundarias, siempre es por las doctrinas primarias. Y decíamos que una manera de englobar casi el 90% de las doctrinas primarias son las 5 solas: solo por gracia, ¿sí? Es decir, la salvación es un regalo, no lo obtienes con obras, no lo obtienes con hechos, no haces nada tú en medio de eso, es por gracia, es un don, es un regalo. Número 2, solo por fe. ¿Cómo obtienes la salvación? Creyendo. ¿Creyendo en qué? En que Dios te ha dado ese regalo por medio del sacrificio de Cristo, creyendo en la persona de Jesús como Dios y como hombre, no solamente como hombre, no solamente como Dios. Entonces tienes que creer en las cosas correctas, en un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en la salvación por gracia. Después tenemos sola gracia, solo fe, sola escritura. Solamente la escritura regula lo que creemos. No le añadimos otro libro como los mormones,
que tiene la Biblia y el Libro del Mormón. No la cambiamos como los testigos de Jehová, que hay versículos que están cambiados o mutilados. Es la Escritura por sí sola dicta la doctrina que la iglesia debe creer. Nunca la iglesia interpreta la Escritura fuera de ella misma. ¿Okay? Si yo vengo y te digo, no, es que mira, el magisterio, el grupo de los maestros de la iglesia se han dado cuenta que aunque la Biblia está ahí, hay ciertas tradiciones que no están ahí escritas y que hay que seguir teniendo, herejía, ¿verdad? No. Hay prácticas que se heredan por tradición oral, sí, pero se le llama de esa manera, tradiciones. Las tradiciones no son malas, las tradiciones son malas cuando contradicen la Escritura. Amén. Hay tradiciones buenas, ¿verdad? No se me ocurre ahorita alguna, pero hay tradiciones buenas. Sí, y hay pero cuando contradicen la Escritura, Jesús dice, ustedes yerran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios y le dan más validez a sus tradiciones de hombres. ¿Ok? Entonces tenemos solo gracia, solo fe, solo Escritura, solo Cristo, solo en Él hay salvación. No es Cristo más buenas obras, o Cristo más todos los santos que interceden, o Cristo más su mamá en la tierra, o Cristo más la circuncisión, o Cristo más el pastor de la iglesia. Es Cristo, solamente Cristo. ¿Sí? Hay una frase que me gusta mucho, ¿verdad? Y es, solo Cristo basta. O sea, no necesitas nada más. ¿Sí? Y por último, solo a Dios la gloria. Toda la gloria es para Dios. El hombre no está diseñado Dios para el hombre, sino el hombre para Dios. La iglesia está diseñada para glorificar a Dios y no para que Dios nos dé o nos haga cosas. ¿Sí? Si tienes un grupo que cree en esas cosas, podemos básicamente decir que tienen una sana doctrina. Ya todo lo secundario, cómo se visten, cómo se expresan, si aplauden, si no aplauden, si guardan un día o guardan otro, esas son cosas que no tienen validez, siempre y cuando ese grupo que haga eso no le adjudique a esas prácticas salvación o santidad o algo, ¿verdad? Si yo vengo y te digo, es que a mí me gusta más cantar canciones despacito, con puro órgano, así me conecto yo más con Dios, adelante, es válido. Mi problema es si yo vengo y te digo, pero tú que tienes batería, tú eres del diablo, porque la batería cada vez que haces esta síncopa es el 666 ahí metido y la música es de Dios y para Dios, ¿verdad? Que la puedes usar mal, sí, pero los instrumentos son para glorificar al Señor si tienes con ellos. Ok, todo eso fue un resumen. Ahora sí, vimos en los reformadores, vimos la vida de Juan Calvino, ¿sí se acuerdan? Juan Calvino fue un reformador de 1500, nació en 1509, murió en 1564, ¿verdad? Le toca la reforma de Lutero y él empieza a hacer toda esta parte de la reforma también. A Calvino se le conoce como el más grande teólogo después de el apóstol Pablo y de Agustín, San Agustín. Así se le llegó a nombrar. Yo creo que ya ha habido teólogos del mismo calibre después, pero pues ya se le quedó así. Sus escritos, tiene una que se llama Institución de la Religión Cristiana, son base de la Iglesia Reformada. Y ese libro, Institución de la Religión Cristiana, si lo llegaras a poder conseguir, te serviría mucho, sería de mucha bendición. Calvino estableció un sistema de creencias que se le llama comúnmente las doctrinas de la gracia, así se le llama en el ámbito reformado. Hay gente que es muy, ¿cómo te diré? Pues le gusta como sonar muy rimbombante y sonar muy estudioso
y te vas a topar cristianos, y eso obviamente se da sobre todo en un contexto de cristianos jóvenes, los jovencillos de entre 18 y 25 años que están metiéndose con el Señor y llegan y te dicen, no, es que yo como cristiano, yo creo en las doctrinas de la gracia. Se oye muy fresa, ¿verdad? Más si es de instituto bíblico o de iglesia de un corte ultra reformado o ultra calvinista. Y entonces te van a decir, no, es que yo creo en la doctrina de la gracia, ¿verdad? Y las doctrinas de la gracia, ¿qué son? Pues básicamente lo que te acabo de decir, solo fe y sola gracia. Sin embargo, ellos lo llevan a un nivel donde le dan una doctrina. Cuando tú ves las doctrinas fundamentales que están en Hebreos capítulo 5, no menciona las doctrinas de la gracia, menciona la fe en Dios, arrepentimiento de obras muertas, doctrina de bautismos, juicio venidero, ¿verdad? Imposición de manos. No dice las doctrinas de la gracia, eso ha sido meramente humano. Que sí las engloba, sí, pero básicamente cualquier iglesia cristiana de corte evangélico cree en las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque muy contrario a la iglesia católica, nosotros creemos que sin obras somos salvos y que nuestras buenas obras son el resultado de ya haber sido salvos. Que tú puedes tener buenas obras sin haber nacido de nuevo y no ser salvo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Entonces creemos en las doctrinas de la gracia. ¿Cuál fue el problema? Que cuando Calvino se muere, como les dije la semana pasada, cada vez que uno de estos grandes hombres de Dios se moría, surgían sus seguidores y los elevaban a un carácter pues casi santo, ¿verdad? Perdón. Y adoptaban el nombre o el apellido del teólogo en cuestión y creaban una corriente. Entonces todos sus discípulos empezaron a llamarse a sí mismos, nosotros somos calvinistas. ¿Por qué? Porque creemos la doctrina que impuso Juan Calvino. Y esos calvinistas comenzaron a ordenar, ahora sí, de una forma sistemática, sus doctrinas y crearon lo que le llaman los 5 pilares o los 5 puntos principales del calvinismo. Hay más, pero estos 5 son los pilares. Y a esos 5 se les llamó o se les llama de una forma resumida el tulipán en español, tulip en inglés. ¿Por qué? Porque es un acrónimo. ¿Sí saben lo que es un acrónimo? Una palabra que cuando la desglosas letra por letra te da ciertos principios. Y TULIP es un acrónimo de la primera doctrina, esto es en inglés. El primer fundamento de ellos es la total depravación, T de total depravity, la U de unresistible grace, gracia irresistible, la L de limited atonement. Todo esto no lo tienes que escribir, yo te lo estoy explicando, ahorita te lo voy a decir en español y bien desglosado, que es expiación limitada, la I de irresistible grace o gracia irresistible y la P de perseverancia de los santos o perseverance of the saints. Entonces, pero eso no lo hizo Calvino, me explico, lo hicieron sus seguidores. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hoy hay neocalvinistas que son más calvinistas que cristianos, o sea, defienden más a Calvino que a Cristo mismo. Y ahí es donde tienes que decir, a ver, espérame, compadre, para empezar, ni eres tan calvinista porque Calvino como tal no puso estos principios así. Fueron sus discípulos de primera generación. Y de ahí pues ya se desglosa todo lo demás. Ok, te voy a explicar los 5 puntos del calvinismo. ¿Cuál es el problema con el calvinismo? A mi parecer, bueno, te los voy a explicar y conforme te lo vaya expresando, vamos a tratar de abrirlo a
a opiniones, quiero que opines, porque yo creo que tú tienes una opinión, ¿sí?, sobre lo que vamos a hablar. Muchos no quieren decir qué opinan, es otra cosa. En la escuela decían, ¿cuántos creen, por ponerte un ejemplo, cuántos creen que la salvación se pierde? Y levantaban la mano 5. ¿Cuántos creen que no? Y levantaban la mano 6. El problema es que éramos 80. Dice, ¿y todos los demás no creen nada o qué? O sea, te estoy dando A o B. ¿Crees una o crees la otra? Solo que 5 tuvieron el valor de decir, yo creo que sí, y 5 tuvieron el valor de decir, yo creo que no. Y los demás son una bola de tibios que o una de dos, o realmente no tienen una creencia basada, que a mí se me hace muy, muy complicado. Tú tendrías que decir, aunque no lo supieras explicar, tú tendrías que creer una de las dos, porque solo te estoy dando 2 opciones. ¿Sí me entiendes eso? Y ya todos empiezan, bueno, yo pienso, o yo he escuchado, y bla, bla, bla. Entonces, en estos puntos, que son puntos que desde que Calvino existió, y después Arminio, de hecho me voy a adelantar un poquito a la historia, ahorita vemos los puntos de cada quien, se creó pues un debate o una controversia sana, porque la diferencia está en cosas secundarias, no en cosas primarias. Yo creo que creer uno por encima del otro tiene ciertos efectos más negativos en tu vida práctica cristiana que creer otra postura. Por eso yo, primeramente porque yo en la Biblia veo un punto, y 2, porque veo el peligro de llevar al extremo 1, es que tengo un juicio personal acerca del tema, que ese sí te lo voy a decir porque no es política, y todas las enseñanzas de Cielos Abiertos traen este corte. Entonces nada más es de que me hayas puesto atención predicar, y tú sabes que si hay algo que yo no soy en la vida es calvinista, ¿verdad? No soy americanista, no soy calvinista, no sé qué otro ista no sea. Bautista sí soy, pero por apellido. Soy Rodríguez Bautista, ¿verdad? Ok. Cuando Calvino muere, surge otro teólogo muy importante que se llama Jacobo Arminio. ¿Ok? Y Jacobo Arminio, militando primero dentro de las filas del calvinismo, dice, a ver, hay ciertas cosas que Calvino nos enseñó y que ahorita los discípulos están llevando a cierto auge, que no me hacen sentido a la luz de la palabra. Y ahorita vamos a explicar cuáles. Así que él empezó un sistema propio personal, nunca con la intención de competir, sino bajo la convicción de su conciencia, de decir, yo estoy encontrando esto y mi conciencia me llama a enseñar esto, porque es lo que yo creo y lo que yo estoy encontrando en la Escritura. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente, yo me he topado con gente, escucha esto, se me hace una de las hipocresías más terribles que existen, pero yo me he encontrado a gente dentro de denominaciones de corte cesacionista. ¿Qué significa cesacionista? Que ya no creen que los dones del Espíritu fluyen. Y me dicen, sí, la iglesia a la que yo voy no cree en eso, pero yo sí creo que los dones fluyen. Y entonces Abimael Rodríguez le lanza una pregunta y le digo, ¿y entonces qué haces ahí? Porque para mí no concuerda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo como pastor, si creo en los dones, ¿qué voy a hacer? Predicar de los dones, ¿verdad? ¿Y cómo voy a estar en una cobertura que no cree en los dones y yo predicando en los dones? Hay una división ahí natural. Tanto se pueden enojar los de la cobertura diciendo, oye, te estamos cubriendo, nos estás representando y estás enseñando algo que nosotros no creemos.
Y yo me puedo poner bien picudo, no, pero es que yo creo que sí. Bueno, entonces si tu conciencia te está llamando a que sí, es bien sencillo, vete a un lugar donde sí. Y me argumentan esto, lo que pasa es que yo sí creo en los dones, pero donde estoy ahí nos apoyan y nos pagan la renta del local, nos mandan a nosotros para los ministerios, y pues si yo voy y les digo que no creo en eso, me van a quitar todo esto. Entonces prefiero ser moderado, no enseñar eso, ¿verdad? Y no pasa nada, y yo le digo, eres un hipócrita. Porque no encontré otra palabra. Tu conciencia, estás traicionando tu conciencia. Tú crees algo y por conveniencia estás creyendo o enseñando o dejando de enseñar. Porque ponle que no enseña en contra, pero deja de enseñar de algo que sí cree, ¿verdad? Entonces Arminio bajo eso se sale del calvinismo y empieza a decir, a ver, estos puntos yo sí los creo, pero estos puntos no. Y entonces se abre un debate que está vivo desde 1500 y tanto hasta el 2024, y no lo vamos a resolver el 26 de junio del 2024 en Cielos Abiertos, pero es importante nada más saber que existen estos dos grupos, que una corriente de iglesias van a tener cierta afinidad mayor a una, y hay unos que ni saben, ¿verdad? Son como los del libro de Hechos, cuando Pablo les dijo, conocen al Espíritu Santo, y que dicen ellos, ni sabíamos. Hay unos que les digo, ¿tú eres calvinista o arminiano? Ni sé qué es eso, compadre. Bueno, vamos a ver, según lo que creas acerca de ciertos puntos, hacia dónde estás inclinado, a dónde estás inclinada. Ahora sí, bajo esos puntos vamos a ver los 5 puntos del calvinismo, luego vamos a ver los puntos del arminianismo, diferencias importantes y puntos que sí concuerdan. Eso es lo que vamos a ver entre el tiempo que me queda y la próxima semana seguramente. Entonces, ahora sí, si quieres apuntar, calvinismo, primer pilar, se llama la doctrina de la depravación total. Importante subrayar la palabra total. ¿Ok? Esta la comparten ambos, tanto Arminio como Calvino creen estas dos cosas. Perdón, los dos creen esta misma cosa. Por tanto, Abimael Rodríguez, Cielos Abiertos, creemos lo mismo. Está a la luz de la palabra. La Iglesia Católica y ciertas iglesias protestantes más recientes han creído en la depravación parcial, pero eso no es bíblico. ¿Qué es la depravación total? La depravación total le enseña que la humanidad está completamente caída, que es incapaz de elegir a Dios por sí misma o de hacer lo bueno por sí mismo, y que está corrompida totalmente en una naturaleza de pecado. Las iglesias que no creen esto se basan mucho en las buenas obras. Diferencia entre lo que cree en una iglesia y lo que cree otra, o lo que un cristiano cree, que a veces no es la iglesia, eres tú. Si tú realmente crees que la depravación humana es total, y tú eres soltero o soltera, o tienes un hijo o una hija, soltero o soltera, jamás te pasaría por la mente entrar en una relación con alguien no nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque entenderías que esa persona está totalmente caída, y que entonces la Biblia dice, no se unan en yugo desigual luz y tinieblas, y no entrarías en una relación emocional, en una amistad profunda o en una amistad de negocios con alguien de esa naturaleza, porque no tienen nada que ver. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es la muchacha que viene y le dice al pastor,
pastor, mire, este hombre me pretende, y fíjese que es bien estudioso, estudia medicina, ya se va a graduar, de hecho ya tiene trabajo, ya tiene consultorio y atiende tanta gente, es bien próspero, mire, va a ser bien proveedor. Él es bien bueno, su mamá se quedó viuda y él la ha cuidado y ha cuidado a su mamá y es bien lindo con ella y con sus hermanos más chicos. Y fíjese que todos los domingos va en la mañana a los hospitales a darle de comer al necesitado y pues fíjese que también es una persona bien atenta, me procura, es bien caballeroso. Y escucho todo eso y luego le pregunto, ¿y a qué iglesia va? Porque me estás describiendo a alguien que, para empezar, no veo en cielos, ¿verdad? Porque lo sabría quién es. ¿A qué iglesia va? Y ahí dice la muchacha, ese es el punto. Él no conoce a Dios, pero mire, es mejor que muchos cristianos, es mejor que la mayoría de los que va a la iglesia. Pues, qué bueno, pero si tú sigues en esa relación, tú estás entrando en una relación con un muerto que es incapaz, en su naturaleza que tiene en ese momento, es incapaz de amarte porque no ama a Dios. Está alejado de Dios y por tanto no te puede amar verdaderamente. Puede tener emociones y puede tener muy buenas intenciones, pero delante de Dios, aún las cosas buenas que Él hace son trapos de inmundicia delante de Dios, son obras muertas. Y si Él se muere mañana, Él va a estar en el infierno y no en el cielo. Eso creemos los que creemos en la total depravación. Los que no crean en eso te lo van a maquillar y te va a decir, bueno, quién sabe si a lo mejor Dios, viendo que Él era tan bueno, en el último segundo de vida, en su último respiro, le dio la oportunidad de convertirse y se convirtió. Pues sí, eso nadie lo va a saber jamás. Pero lo que yo veo por los frutos que veo y que tú mismo me estás platicando es esto. Entonces también me da pie a esta persona que viene y me dice, pastor, yo tengo batallando 20 años con este mismo pecado y por más que vengo a la iglesia, ya tengo en la iglesia 25 y 20 y los mismos años que sigo batallando con esto y no he podido cambiar y cuando usted habla de la Biblia yo no le entiendo lo que usted dice y siento bien bonito y me gusta estar aquí porque aplauden, porque cantan y hacen buenas obras y es bien padre la hermandad que hay aquí, pero la verdad es que yo no conozco a Dios. Tú tienes religión, sigues igual de depravado que hace 25 años, porque eso no se quita con los años en la iglesia, se quita naciendo de nuevo, pero no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Si ustedes supieran, ¿verdad? Tal vez no me lo creerían, pero pues yo se los cuento y a ustedes deciden sin creerlo o no. Pero ha habido congresos de pastores, donde se han convertido pastores de años de pastores, que pasan y dicen, yo verdaderamente no había nacido de nuevo, no me habían predicado eso. Yo crecí en la sierra, empecé a ir a una iglesia, el pastor que estaba se murió, yo era el que más le ayudaba y me quedé yo encargado de la iglesia. Y amo, según yo, a Dios y tengo muy buenas intenciones, pero yo no conocía esto. Y mi corazón hasta ahorita que usted me está exponiendo eso, acabo de darme cuenta, el Espíritu Santo acaba de venir sobre mí y me acaba de dar testimonio de que ahorita acabo de ser salvo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y tú me puedes venir a decir a Abimael, bueno, entonces ¿cómo le hago yo? Porque yo, como diría mi pastor Rodolfo Garza, nosotros no tenemos el salvómetro. No tengo una aplicación, ¿verdad? Una cámara que venga y le tome a Héctor y diga salvo, ¿verdad? Lo que yo tengo es que yo puedo decidir con la información que yo tengo. ¿Ok? Pero bueno, regresemos. Entonces, Abimael, ¿y por qué dices de la depravación total? Bueno, porque Romanos me dice, no hay bueno ni uno solo. Romanos pudo haber dicho, hay buenos algunos cuantos. Pero dice, no hay uno solo. Todos se han desviado, todos están torcidos y no hay ni uno solo que busque agradar a Dios. Y luego dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque si no, mis amados, el sacrificio de Jesús sería para la gente muy maldita, pero para los medio buenos no. Y como Jesús es
el único medio es, todos están infectados con esta depravación del pecado. Romanos mismo lo dice. No te estoy llevando a las citas, pero en esta semana ponte a leer Romanos del 1 al 16 completito de tarea y vas a toparte con todo lo que te estoy hablando. Pero dice, por cuanto el pecado entró al hombre por un hombre, Adán, por un mismo hombre vino la vida. Este hombre es el postrer Adán, es Cristo. Por la desobediencia de uno, el pecado entró y contaminó a todos y llevó a todos a muerte. Pero por la obediencia de uno, les es dado que aquel que crea en ese uno obtenga salvación y vida eterna. Amén. Entonces, cuando Adán pecó, provocó lo que teológicamente se le llama la caída, y a partir de ahí todo ser humano nace con la necesidad de salvación, nace con una naturaleza de pecado, y tú pecas porque eres pecador. O sea, el hecho de que tú ya nazcas siendo pecador es lo que te hace producir pecado. Algunos piensan que eres pecador hasta que lo cometes. No, la razón por la que cometiste el pecado es porque ya eras pecador y solo se está evidenciando. Entonces, esa es la depravación total. Calvino la cree, Arminio la cree, nosotros la creemos. Luego viene el problema, el primer problema: elección incondicional. La elección incondicional dice que Dios elige salvar a unos sí o sí, y a quien no ha elegido para salvación, ese sí o sí se va a perder. Hay algunos textos que cuando tú los estudias de rapidito en el español, sin contexto, te pareciera dar la idea, porque usa mucho la palabra elegidos y escogidos. Sin embargo, la elección de Dios no es de esta manera. ¿Por qué? Porque si Dios elige quién sí es salvo, vamos a decir que estamos aquí todos nosotros, y Dios dice, Maribel es salva, Héctor es salvo y Nancy es salva, de todos los que estamos aquí, automáticamente, ¿qué dijo? Que Chuy no es salvo, que Abimael no es salvo, que Julián no es salvo. Y entonces yo nunca me voy a arrepentir y nunca me voy a salvar. ¿Por qué? Porque Dios dijo que yo no era salvo. Y eso es contrario a la Escritura, cuando dice que Jesús de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí los calvinistas empiezan a poner intensos y dicen, exacto, solo van a creer los que Dios dijo que iban a creer. Entonces, ¿qué haces con Pedro cuando dice que Dios retarda su venida, no trayendo juicio, porque su voluntad es que todo hombre proceda al arrepentimiento? Por eso al arrepentimiento que él ya dijo que sí van a tener, y empiezan a dar marometas así haz de cuenta, empiezan a dar marometas sobre sí mismo y no te lo pueden defender. Y ese es parte de mi problema. ¿Por qué? Porque si tú crees eso, número uno, te quita toda responsabilidad humana a ti. Tú eres salvo porque Dios quiso que fueras. No tengo problema con eso. Pero entonces yo le digo a Dios, Dios, tú no podrías mandarme al infierno porque yo no soy responsable de no creer. Tú dijiste que yo no crea. Y Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, no concilia su justicia con esa expresión. Cuando la Biblia habla de elegidos, son los elegidos que están caminando en buenas obras que Él preparó de antemano, como dice Efesios, a partir de la salvación y a partir de que la han conocido, se han metido al grupo de los elegidos, porque son elegidos en Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús.
pero la salvación está abierta para todos, ¿sí? Por ejemplo, ahí entra el libre albedrío. Si no, tú no tendrías libre albedrío. Si tú no pudieras, Maribel, escoger tú entre sí creer y no creer, o sea, si Dios ya dijo que tú vas a creer, pase lo que pase, sí vas a creer. Pase lo que pase. Y si ya escogió que no, pase lo que pase, no vas a creer. ¿Mande? Ajá. Así es. Ahí está basada la famosa predestinación. Ahorita ahí viene ligado. Ojo. Entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Entonces, con Adán, ¿qué decidió Dios? ¿Decidió que pecara o que no pecara? Entra como a pregunta, ¿no? Si yo creo esto, Dios decidió de antemano que Adán pecara. Y si Adán pecó de antemano porque Dios así lo decidió, Adán no es culpable de ese pecado porque no tenía de otra. Exactamente. El otro asunto es Judas. Si Judas entregó a Jesús porque él tenía que hacer, porque él era el escogido para hacerlo, él no puede ser juzgado en el juicio por lo que hizo, porque no tenía de otra. Y es donde entra el libre albedrío. Y el libre albedrío lo puso Dios en el Edén. De todo árbol puedes comer, de este no lo hagas. Te restrinjo. Y ahí es donde entran los que quieren pelear, van a entrar. Entonces, ¿para qué lo puso? Si les iba a dar por libre elección. Por eso mismo, porque Dios, si no pone la opción de que lo desobedezcas, tú lo estás obedeciendo forzosamente. No tienes la elección de no obedecerlo. Es una falsa ilusión de libertad. Pero tan la tenemos que todos vamos a dar cuenta en el juicio. Depende de si hemos decidido por Cristo o no hemos decidido por Cristo. El decidir por Cristo no es una obra, es fe. Entonces yo no estoy haciendo nada, sigue siendo el mérito de Dios y la gloria para Dios, pero me está dando la oportunidad de creer. Abimael, dime más versículos que me hagan ver que el hombre puede creer o no puede creer. Bueno, Dios a Israel le dice: he aquí delante de ti pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición. Bendición si me obedeces, maldición si me obedeces. Escoge pues tú cuál camino vas a tomar. Y luego le dice: ojalá y escojas la vida. ¿Sí me explico? Entonces, Israel, cuando se desvió, ¿por qué se desvió? Porque escogieron mal, no porque Dios dijo: voy a hacer que a fuerza se desvíen para entonces poder venir y destruirlos, para entonces poder venir y decirles cosas y luego entonces venir y levantar. No funcionó así. ¿Qué es lo que sí opera? Es lo que Pedro le dice: la presciencia de Dios, no la presencia, presciencia, el previo conocimiento de Dios. Dios, conociendo que Adán iba a fallar, proveyó antes de la fundación del mundo, porque desde antes de la fundación del mundo puso a Adán, y desde antes de la fundación del mundo vio que iba a caer, puso al cordero inmolado como respuesta para el sacrificio. Y por eso todo te lo explica y te dice: va a pasar esto, porque lo que él sí tiene es el conocimiento previo de todo, pero no influye, no manipula a que tú creas uno o que creas el otro. El problema cuando yo llevo al límite esta elección incondicional, vuelvo a lo mismo. En una forma práctica, ¿para qué le hablo a mi familia de Cristo? Si Dios ya dijo si mi mamá se va a salvar o no se va a salvar, haga lo que haga,
cambia si yo le predico a Cristo? Si Dios ya dijo que ella no se va a salvar, ¿de qué sirve que yo le predique? Y te lo volteo. Y si Dios dijo que sí se va a salvar, pues aunque yo no le predique, alguien le predicará. Y entonces tienes iglesias que nunca evangelizan y nunca dan testimonio de Cristo y no cumplen la gran comisión, porque Dios ya dijo quién sí es salvo y quién no es salvo. ¿Y dónde queda Mateo 28? Vayan por todo el mundo y prediquen. Sí, luego Romanos nos dice: ¿cómo pues creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces la predicación sí tiene el poder para cambiar la elección de una persona o de otra, porque va a escuchar la palabra. ¿Sí? Pero los que se llevan esto al extremo es: no, pues yo predico por obediencia, nada más para los que ya son salvos respondan. No, hombre, entonces es donde yo digo, estamos en el hoyo. Entonces, ¿por qué le digo, Señor, cambia su corazón? ¿Para qué paso horas de rodillas orando, Señor, revélate a tal persona? Si Dios ya dijo que sí, es sí. Si Dios dijo que no, no, haga lo que yo haga. ¿Sí? Ahora, es así Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios le dice a Fines, el hijo de Elí: yo había dicho que tú y tu familia me iban a servir perpetuamente en el sacerdocio, por lo que tu antiguo pariente, otro Fines, había hecho. Pero por cuanto tú has hecho, nunca tal yo haga. Y ahí es donde entramos en controversias. Entonces, ¿se arrepintió Dios de lo que dijo? No les dé miedo, sí cambio de opinión. En nuestra línea de tiempo, en la línea de tiempo de la eternidad, estaba en la presencia de Dios. Él sabía que iba a pasar. Pero si lo expresamos en nuestro tiempo, Él había dicho una cosa y ahora está haciendo otra. ¿Y dónde entonces cuando dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse? El contexto de cómo lo está diciendo y qué está diciendo es lo importante. Y está resaltando el carácter de Dios, porque el carácter de Dios no es desentenderse de promesas de la noche a la mañana. Con Él era una consecuencia a una acción concisa y duradera. ¿Me explico? Entonces, pero volvemos a lo mismo, tenemos tantos conceptos calvinistas metidos en nuestro cristianismo, que ahorita que les dije, ¿se arrepiente o no se arrepiente? A muchos les tembló decir si sí o si no. No, ahorita que llega, que te dije, ¿Dios se arrepiente o no? Y muchos así como que se arrepintió. Ahí se arrepintió, o sea, no le queramos maquillar. Ahí dice, yo había dicho y ahora ya no. Ahora, bueno, en el diluvio todavía hay quien te la maquilla y te dice, la raíz original no dice se arrepintió, sino que le dolió mucho. Ok, pero sigue siendo lo mismo. Al final dijo, vamos a acabar con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que basar el carácter de Dios basado en la Escritura y no en la tradición cristiana que tengo, porque la tradición cristiana que tengo a mí me dice que el día que yo me convertí, ¿qué crees que era ese día? Ese era mi día de salvación. O sea, ese 10 de junio del 2001, Dios lo había estipulado desde antes de la fundación del mundo para que creyera sí o sí. Y entonces cuando hay alguien que no se ha convertido, los cristianos sacamos unas barras bien bonitas. Es que no es su tiempo, no es su día aún. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo? Al pleno ejemplo de Vicente Fox, hoy. Volvemos a lo mismo. Hay mucho calvinismo en nuestras creencias. Exactamente. Mira, simple y sencillamente la más peligrosa es mi vida personal. De repente yo digo, Dios ya me destinó para salvación.
vamos a hacer lo que queramos. Comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. Pensamiento griego. Como Dios ya dijo que yo soy salvo, y yo ya soy salvo porque ya hice la oración. Porque alguien me vendió eso, que si yo hacía la oración ya era salvo. Pues no pasa nada si mañana me quiero meter un pase de coca y luego a un prostíbulo y empezar a vivir mi vida disipadamente, porque pues no es por obras, y aparte Él ya me escogió. Entonces sí o sí en algún momento yo voy a recapacitar. ¿Y sabes de cuál agarramos? El hijo pródigo. Mira, ya estando con los cerdos, entró en sí. Va a llegar un momento donde yo voy a entrar en mí. No, papá. No, papá. Hay otros que se largan y se mueren. Y Satanás aprovecha y va y los destroza porque se salieron de la cobertura voluntariamente. Dios no te quitó la salvación. Tú solito te fuiste a meter donde no tenías que meterte. Amén. Y yo sabía que no iba a avanzar nada porque este tema me pone bien loco y empezamos a irnos así y nos quedamos en total depravación e elección incondicional. ¿Qué es lo que dice Arminio en cuanto a la elección incondicional? Él dice, Dios ha escogido que todo hombre sea salvo en Cristo Jesús, y al ser humano le corresponde responder a la salvación a través de la fe. Cuando el hombre crea, se activa el regalo que Dios ya le dio en Cristo, porque aparte también nos dice la palabra que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. O sea, ya está ahí, tú crees y ahí activas para ti la salvación, digámoslo así, naces de nuevo y ahora sí, empiezas a caminar con el Señor y te vuelves un elegido. ¿Ya te había elegido previamente? Sí, pero en Cristo. Su condicional fue Cristo. Los que crean en Cristo tienen destinado esto. Y ahí entras tú y tienes acceso. Por eso Pablo oraba, Señor, que sean abiertos los ojos de su entendimiento a las riquezas de tu gloriosa herencia. Porque ya la tienen, nada más que ahora pues no estaban en Cristo y ahora están. Y por eso Pablo, mismo en Efesios capítulo 2, usa mucho la frase, nosotros en otro tiempo éramos tal y tal, pero ahora somos tal y tal, ¿verdad? En otro tiempo éramos hijos del diablo, ¿no? Pablo no le tiembla a escribir y dice, antes éramos hijos de desobediencia del príncipe que opera en la potestad del aire, eso éramos hijos de él. Punto.